Queridos amigos y amigas, lo que están a punto de escuchar es un adelanto que no pueden perderse en Monteverde. Carolina casi revela su verdadera identidad a Óscar. Carlos aparece, la amenaza y la obliga a aceptar irse con él y Andrés. Carolina se despide de Juanita, quien enfrenta furiosa al detective. Óscar busca respuestas con Carlos, pero solo recibe más dudas. En esta parte del avance terminaríamos viendo que Carolina, después de mucho tiempo de reflexión y luego de la inauguración de la escuela, sentiría que finalmente había llegado el momento de confesarle a Óscar la verdad sobre su identidad. Tras el evento, ambos tendrían una conversación en privado donde Carolina recordaría aquel instante en que Óscar había visto una fotografía en la que aparecía ella junto a otro hombre. Con gran pesar, Carolina le revelaría que ese hombre fue el responsable de arruinarle la vida y destrozarle el corazón. Óscar, sorprendido, deduciría que esa dolorosa experiencia la llevó a convertirse en monja, y compadeciéndose, le expresaría que con él no pasaría lo mismo, que no debía temer al amor, y que él estaba completamente enamorado de ella, dispuesto únicamente a hacerla feliz. Ante esas palabras, Carolina sentiría que estaba a punto de confesarle que nunca había sido la hermana Celeste, sino que su verdadero nombre era Carolina. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, aparecería de forma inesperada Carlos, interrumpiendo la conversación. Con tono irónico, se dirigiría a ella diciendo: «Vaya, así que la hermana Celeste se encuentra aquí», sorprendiendo tanto a Carolina como a Óscar, ya que ella recién le había hablado sobre ese hombre. Ante tal situación, Carolina se vería obligada a fingir nuevamente su identidad como la hermana Celeste. Carlos insistiría en hablar con ella a solas, provocando que Óscar se sintiera desplazado. Aunque dolido, terminaría retirándose. En privado, Carlos le diría a Carolina que sabe perfectamente que se está haciendo pasar por la hermana Celeste y que no lo engaña. Él sabe que es Carolina. La pondría contra la pared, exigiéndole que si no quiere que revele la verdad al pueblo, debe marcharse junto a él y Andrés de Monteverde. Temiendo perder el amor de Óscar y ser descubierta, Carolina terminaría aceptando esas duras condiciones. Ya en la segunda parte del avance, terminaríamos viendo que Carolina, con el corazón cargado de angustia, le terminaría confiando a Juanita la noticia que más temía decir. Carlos había llegado al pueblo de Monteverde y ahora se encontraba bajo la amenaza de que él revelara la verdad ante todos. Con la voz quebrada, Carolina le explicaría a su amiga que esa amenaza la obligaba a aceptar lo impensable, irse junto a Carlos y junto a Andrés del pueblo de Monteverde, alejándose de la vida que había intentado construir. En ese instante, el dolor se mezclaría con la resignación, y con lágrimas contenidas, Carolina se despediría de Juanita, agradeciéndole con todo su corazón por haberla acompañado en el silencio y por haber guardado, durante tanto tiempo, el secreto de que ella se hacía pasar por la hermana Celeste frente a todos los habitantes del pueblo. Juanita, al escuchar esas palabras, no podría contener la rabia. Se llenaría de impotencia al ver que su amiga debía abandonar todo lo que amaba y, con enojo, se marcharía por las calles del pueblo hasta encontrarse de frente con el detective de Carlos. Apenas verlo, la furia la dominaría y, sin pensarlo, le propinaría una fuerte cachetada, acusándolo directamente de haber sido él quien había llamado a Carlos para que viniera a Monteverde y descubriera que Carolina y Andrés se encontraban allí. Sin embargo, la reacción del detective mostraría sorpresa genuina. Él no había confesado nada a Carlos. No había revelado que Carolina y Andrés estaban en el pueblo. Lo que nadie sabía era que, tiempo atrás, el mismo detective había chantajeado a Carlos mediante una llamada, exigiéndole más dinero a cambio de entregar información sobre el paradero de Carolina y Andrés. Carlos, al negarse a aceptar ese chantaje, dedujo que el detective efectivamente había encontrado a los dos en Monteverde. Aunque no recibió detalles, esa sospecha fue suficiente para confirmar lo que tanto había buscado. Ya en la tercera parte veríamos que Óscar, profundamente confundido por la repentina llegada de Carlos al pueblo y sin poder comprender qué vínculo real podía existir entre él y Carolina, se sumiría en una tormenta de dudas. Hasta ese momento, lo único que sabía era lo que la propia Carolina le había confiado.
que ese hombre había sido quien le rompió el corazón y quien arruinó su vida. Sin embargo, la presencia de Carlos nuevamente en Monteverde y la actitud desesperada de Carolina por marcharse despertaban en Oscar una necesidad urgente de respuestas. Decidido a esclarecer la verdad, Oscar no se quedaría de brazos cruzados y emprendería la búsqueda de Carlos. Así, terminaría llegando al bar de Don Manuel, donde en ese momento Carlos se encontraba sentado, bebiendo un trago en silencio. La tensión crecería apenas sus miradas se cruzaran. Oscar, dominado por la indignación y la confusión, no perdería tiempo en confrontarlo. Le exigiría, con palabras firmes y con un tono cargado de reproche, que le explicara qué estaba ocurriendo y por qué razón Carolina había tomado la decisión de abandonar el pueblo de Monteverde. Oscar, con pleno conocimiento de que en el pasado Carlos había llegado al pueblo buscando a su esposa y a su hijo, lo enfrentaría con esa verdad que aún no lograba comprender. Sin embargo, lo que lo inquietaba era no saber quiénes eran realmente esa esposa y ese hijo, ni qué tenían que ver con todo lo que ahora estaba ocurriendo. La presencia de Carlos encendía cada vez más interrogantes, y por eso Oscar insistiría en preguntarle directamente qué relación tenía con la mujer que todos conocían como la hermana Celeste. Carlos, sin embargo, cumpliendo la promesa hecha a Carolina de no revelar su verdadera identidad, se mantendría reservado. No ofrecería grandes explicaciones y únicamente le diría a Oscar que la hermana Celeste y él eran viejos conocidos. Esa breve respuesta, aunque vaga, sería suficiente para que Oscar atara cabos y comprendiera que aquel hombre había tenido una relación con la supuesta hermana Celeste, es decir, con Carolina. No obstante, Carlos no revelaría nada más, limitándose a seguir el plan acordado con ella, en un silencio calculado que dejaría a Oscar con más dudas que certezas. De esta manera finaliza el avance, un capítulo donde los secretos, las amenazas y las emociones se entrelazan con fuerza. Carolina estuvo a punto de revelar su identidad, pero la llegada de Carlos cambió el rumbo de todo, obligándola a seguir atrapada en la mentira. Juanita se alzó con valentía contra el detective, mientras Oscar quedó sumido en la confusión y la incertidumbre. El destino de todos pende de un hilo, y el próximo capítulo promete revelar si la verdad finalmente saldrá a la luz o si las sombras seguirán dominando el camino de los protagonistas. No te pierdas lo que viene, porque cada instante será decisivo y cada emoción se vivirá al límite. Así que no te puedes perder los siguientes capítulos ni los próximos videos que serán publicados aquí en mi canal para que tú puedas enterarte de todo lo que pasa en el pueblo de Monteverde. No te vayas a perder los siguientes capítulos ni los próximos videos.